19 y 3.958 casos nuevos. Lo preocupante es que la positividad de exámenes PCR superó el 11%. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña Lorena Tapia, pediatra y infectóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, además de integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Lorena, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, bien, gracias. Lorena, ¿cómo ven los números que recién presentábamos, la positividad, el nivel de contagios, la situación que está viviendo hoy día como país? ¿Cómo la analizas? Bueno, lo preocupante no creo que sean los datos puntuales de hoy, sino como el conjunto de las semanas que hemos tenido, donde tuvimos una semana donde pasamos los 5.000 casos y eso habla de un aumento del número de casos. Habíamos tenido una pequeña disminución y ahora volvieron a aumentar. Y lo que hay que estar pendiente es como de la tendencia, de cómo vienen las semanas y cómo han ido en las semanas los números y efectivamente se ve que podrían estar aumentando. Y es por eso que hay preocupación en sobre todo el personal de salud, que puedan aparecer más casos, casos en relación al relajo que pudiera significar la vuelta de vacaciones, volver a los colegios y tener una vida más normal. Lorena, estaba leyendo aquí algunos reportes que entrega, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Said. Él dice, ya estamos peor que en el peor momento de la pandemia del año pasado. Superamos número de hospitalizaciones de julio. Ese también es otro dato que preocupa mucho, el nivel de hospitalizaciones y qué efecto está teniendo en estas hospitalizaciones la primera dosis de la vacuna. Muchos expertos han dicho, no sé, obviamente que no se han casado con números, pero el hecho que se puede dar que muchos, sobre todo adultos mayores, no están evolucionando cuadros más graves debido a la primera dosis de la vacuna. ¿Cómo ves tú esa conversación? Las hospitalizaciones por COVID, hay que hacer el análisis. Bueno, yo no he visto el informe de Said, pero las hospitalizaciones hay que diferenciar cuáles son por COVID y por otras causas, pero sabemos que existen pacientes hospitalizados y utilizando camas UCI por otras razones también, además de un aumento en los casos COVID. Y esa situación es la que tiene preocupado principalmente al personal de salud asociado a unidades de cuidados intensivos que tienen esta situación. Puede ocurrir, o sea, lo que uno espera es que avanzando la vacunación, y esa es como la esperanza, ¿cierto? Avanzando la vacunación en las poblaciones de riesgo, disminuyan justamente los casos graves, el número de casos graves y que necesiten hospitalización en los pacientes de mayor riesgo. Pero también puede ocurrir que hay pacientes más jóvenes que se están infectando y que ellos también pueden necesitar finalmente una hospitalización o una utilización de cama UCI. Por lo tanto, hay que estar mirando todos los datos. Yo creo que hay que seguir atentos y hay que ser majaderos en volver a insistir que no podemos relajarnos en este minuto, ni por las vacunas, ni porque creamos que estamos más seguros, sino que tenemos que considerar que el virus todavía está aquí y que tenemos que seguir cuidándonos. Aquí lo que preocupa mucho, Lorena, y recojo de tus palabras, es que a diferencia del primer gran brote del año pasado, hoy día la ocupación de camas UCI por enfermedades, por cuestiones no COVID, es muchísimo mayor que hace un año, ¿no? Claro, porque el año pasado cuando tuvimos el primer brote, lo que se intentó fue retrasar cirugías, parar un montón de atenciones que lo que buscaban era despejar camas, ¿cierto? Pero no podemos retrasarlas por siempre. Hay atenciones que tienen que ocurrir, hay procedimientos que tienen que realizarse y por lo tanto hay un porcentaje de pacientes que necesitan esas camas en estos momentos y asociado a eso nosotros tenemos que tratar de evitar que colapsemos aún más por COVID las camas que son necesarias. Y eso pudiera seguir pasando con pacientes que necesiten procedimientos o en este invierno que puede venir también con un aumento de otros virus respiratorios. Nosotros hemos tenido inviernos pasados donde influenza y otros virus también son causa de utilización de camas UCI y eso también pudiera ocurrir y tenemos que estar pendientes de que idealmente no nos ocurra y no tengamos un colapso de camas UTI o camas hospitalarias como pudiera llegar a ocurrir con una segunda, tercera o cuarto rebrote. Doctora Tapia, aquí también se cruza lo sanitario, que es lo más importante, con las decisiones políticas. Lo hemos estado revisando durante las últimas jornadas
en el Congreso. ¿Cómo ve usted esta situación de ampliar el estado de excepción desde lo sanitario? De la próxima elección del 11 de abril, que sean 2 jornadas, insisto, desde lo sanitario. ¿Se hace necesario esas dos decisiones que son políticas, pero cruzan lo sanitario en este momento? O sea, desde lo sanitario tenemos que idealmente tomar las mejores medidas para evitar aglomeraciones, para evitar el contacto o disminuir los aforos en distintas situaciones. ¿Cuál es la mejor medida? Eso lo están discutiendo los comités COVID, se está definiendo con las autoridades, ¿cierto? Pero efectivamente hasta el minuto hemos tenido una restricción en especial a las reuniones, a la movilidad de las personas en el tiempo, los permisos y idealmente aumentar la trazabilidad. La verdad que exactamente cuál es la medida más certera o más efectiva es difícil saberlo en una situación como esta, pero creo que en lo sanitario tenemos que seguir cuidándonos y seguir disminuyendo el riesgo con disminución de las aglomeraciones, disminución de los aforos, tomando distancia y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, una restricción nocturna, como puede ser un toque de queda o restricción a la movilización, y además un segundo día en elecciones, donde con la experiencia anterior vimos que se produjeron algunas aglomeraciones en los sitios de votación, pudieran ser efectivas o pudieran ser razonables, digo yo. Doctora, el retorno de los colegios, ¿cómo lo ve usted en este escenario? Recién veíamos informaciones de manifestaciones del Colegio de Profesores, de otras organizaciones de docentes pidiendo que se retroceda en esto. ¿Cómo ve usted esa situación que se ha dado, sobre todo desde la semana pasada, con algunos colegios que han debido, obviamente, volver al sistema telemático después de un breve inicio de clases presenciales? ¿Cómo ve esa situación? Bueno, es una situación difícil, de todas maneras, porque tenemos por un lado que intentar tener todas las medidas para evitar los brotes y contagios tanto de alumnos como de trabajadores de los colegios, ¿cierto? Pero por otro lado está la necesidad, y en algunos casos bien imperiosa, de volver a clases presenciales. Por lo tanto, lo ideal es llegar a tener algún tipo de acuerdo en que podamos tener clases presenciales cuidando todo lo que se necesite. Es difícil opinar en la generalidad porque cada uno de los colegios cada comuna, y escuelas cada colegio, en este una país realidad tiene distintas realidades, tanto en lo estructural, en los profesores que los atienden, en el personal que los atiende, como también en lo que significa para los niños ir a esas escuelas. Por lo tanto, lo ideal es tener protocolos adecuados a cada situación, a cada comuna, a cada colegio y cada realidad. Pero de todas maneras, yo siendo pediatra creo que hay una necesidad de los niños de volver a tener clases. Y en ese sentido creo que nos tenemos que comprometer para que eso se cumpla, pero en las mejores condiciones para que no ocurran ni brotes, ni pongamos en riesgo personal que atiende a esos niños. Un tema que ha estado bien también en la conversación, doctora Tapia, ayer lo conversamos con el doctor Gabriel Cavada, antes de ayer con el doctor Sebastián Ugarte, es el famoso plan paso a paso, de cómo esta fase 2, que hay muchas comunas, se ha ido flexibilizando. Justamente en la medida que usted, como decía al principio aquí, más que nunca, pese a la vacunación, hay que redoblar el llamado a las medidas de precaución, el distanciamiento, la mascarilla. Pero esta flexibilización de la fase 2, hoy día que se puede abrir muchos locales, ¿no es medio contraproducente con ese llamado, doctora? Le decía el doctor Ugarte el otro día, quizás gimnasios, quizás casinos, quizás ciertas situaciones debieran derechamente cerrarse hoy día. Sí, yo soy un poco de también esa opinión. Estamos teniendo restricciones en algunas situaciones particulares y en otras no tanto. También es difícil opinar en la generalidad porque sabemos que hay situaciones de actividades, de trabajos en riesgo, etcétera. Pero claro, sabemos que hay situaciones que son más riesgosas, ir a casinos, a sitios donde uno come y comparte, ¿cierto?, con mucha gente. Lo mismo los gimnasios fueron catalogados en un inicio como sitios donde podía existir alto riesgo de contagio. Se están tomando medidas y se pudieran quizás llevar a cabo ciertos planes pilotos como para demostrar si verdaderamente
que esas nuevas medidas pudieran disminuir el número de brotes, pero eso hay que irlo viendo con el tiempo. A priori uno, claro, le parece que hay situaciones que siguen siendo de riesgo y que pudieran estar siendo aceptadas más de lo que uno, desde el punto de vista sanitario, quisiera. Doctora Tapia, ¿cómo ve usted también la efectividad de las cuarentenas? Hoy día leía una crónica en el diario La Tercera que ponía el ejemplo de varias comunas en las cuales en fin de semana o en las semanas se está en cuarentena. Pese a ello, los aumentos, se ha dado aumento en los casos en las últimas semanas. ¿Son efectivas a un año de la pandemia las cuarentenas? Porque ahí está la discusión también, o algunos dicen, es más efectivo el toque de queda que la cuarentena. ¿Cómo ve usted también esas medidas, obviamente, que van más allá de lo sanitario, pero al final a un año de la pandemia, de todas estas medidas que son tan duras para millones de familias? ¿Cómo ve usted la efectividad de las cuarentenas? Uno tiende a empatizar con las personas que después de un año de esta situación de encierro, que estuvimos muchos meses encerrados y que no tenemos la libertad absoluta de movilidad ni hacer lo que queremos, uno puede empatizar con ese sentimiento de que ya basta y que tenemos que volver a la normalidad, pero por otro lado, y sobre todo a quienes están en el personal de salud atendiendo a los pacientes que siguen llegando a las urgencias, a las consultas y a las hospitalizaciones lamentablemente graves, el llamado es no relajarse. Si es que son o no efectivas y cuánta restricción necesitamos, yo creo que si es que nosotros seguimos educando y haciendo un llamado real de lo que finalmente significa estar infectado y lo que significa estar hospitalizado por COVID, que no es una hospitalización tampoco habitual, no es una hospitalización que tengamos que hacerla con nuestra familia, es una hospitalización en que nos encontramos solos, encuentras a tus familiares donde te informan una vez al día nada más de cómo estás, es una situación de mucho estrés, y si queremos que independiente de que las cuarentenas existan o no existan, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en la educación hacia las personas para seguir cuidándonos en este tiempo en que avanzamos al mismo tiempo con la vacunación. Doctora Lorena Tapia, Sí. le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, un tema en días sensibles con aumentos de casos y es tan importante tener toda la información ahí a mano. Doctora, muchas gracias. De nada, Andrés, un gusto hablar contigo, que estés bien. Igualmente, 5 de la tarde con 56 minutos, vamos a la